Imagina que estás en una habitación silenciosa, sentado frente a una máquina que no entiendes completamente. Alguien detrás de ti, una figura de autoridad, te observa. Su voz es tranquila pero firme. Te dice que continúes, que no te detengas, que lo que estás haciendo es necesario para el experimento. Al otro lado de la pared hay una persona. No la ves, pero puedes escucharla. Al principio responde con calma, luego duda, luego grita, luego suplica, pero tú sigues presionando el botón, porque alguien te dijo que debías hacerlo, porque crees que es correcto obedecer, porque te enseñaron que la lealtad es una virtud, que seguir órdenes es lo que hacen las buenas personas, y en ese momento, sin darte cuenta, cruzas una línea invisible, una línea que millones de personas han cruzado antes que tú, una línea donde la moral deja de ser tuya y pasa a manos de alguien más. ¿Qué pasaría si te dijera que este escenario no es una historia ficticia, sino un reflejo directo de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando obedecen sin cuestionar? ¿Qué pasaría si la lealtad no fuera una virtud, sino una trampa? A lo largo de la historia, la obediencia ha sido celebrada como una cualidad noble. Los imperios se construyeron sobre ella, los ejércitos marcharon gracias a ella, las sociedades se organizaron alrededor de ella, pero en las sombras de esa obediencia existe una verdad incómoda, una verdad que rara vez se menciona, una verdad que revela que muchas de las peores acciones humanas no nacieron del odio, sino de la obediencia. No fueron monstruos los que causaron ciertas tragedias, fueron personas comunes, personas como tú, como yo, personas que simplemente obedecieron. Entonces la pregunta no es si la obediencia es peligrosa, la pregunta es, ¿cuándo se volvió peligrosa? Porque hubo un momento en el que seguir órdenes dejó de ser una señal de disciplina y se convirtió en una señal de peligro. Y lo más inquietante de todo es que ese momento sigue ocurriendo hoy. Antes de que existieran imperios, antes de que hubiera leyes escritas, antes de que los humanos construyeran ciudades o templos, ya existía algo invisible pero increíblemente poderoso dentro de la mente humana. Algo que no se podía ver pero que guiaba decisiones, comportamientos y destinos. Ese algo era la obediencia. En los primeros momentos de la humanidad, cuando el mundo era caótico, peligroso e impredecible, obedecer no era una elección moral, era una necesidad biológica, una condición para sobrevivir. Los grupos humanos más primitivos no tenían sistemas complejos de razonamiento colectivo. No había tiempo para debatir cada decisión. Cuando el líder decía correr, se corría. Cuando decía atacar, se atacaba. Cuando decía esconderse, se obedecía sin cuestionar, porque cuestionar significaba retraso, y el retraso significaba muerte. En ese entorno hostil, la obediencia se convirtió en una ventaja evolutiva. Los grupos que obedecían de manera rápida y coordinada tenían más probabilidades de sobrevivir, mientras que aquellos que dudaban, que cuestionaban, que actuaban de manera independiente, muchas veces quedaban atrás. Y con el tiempo, generación tras generación, este patrón se fue grabando profundamente en la estructura psicológica del ser humano. Pero lo que comenzó como una herramienta de supervivencia, lentamente se transformó en algo mucho más complejo. A medida que las sociedades crecieron, también lo hizo la necesidad de control. Ya no se trataba solo de sobrevivir a depredadores o desastres naturales, ahora se trataba de mantener el orden entre miles, luego millones de personas. Y para lograr esto, la obediencia dejó de ser una reacción instintiva y se convirtió en un principio social. Los primeros reyes no gobernaban solo con fuerza física, gobernaban con la idea de autoridad, una autoridad que debía ser aceptada sin cuestionamientos,
porque cuestionarla significaba desestabilizar todo el sistema. Las primeras religiones reforzaron esta estructura, enseñando que obedecer no solo era necesario, sino sagrado, que la desobediencia no era solo un error, sino un pecado, y así la obediencia dejó de pertenecer únicamente al mundo físico y pasó al mundo psicológico y espiritual. Ya no obedecías solo por miedo a morir, obedecías por miedo a estar equivocado, por miedo a ser rechazado, por miedo a ser castigado no solo en este mundo, sino en otro. Con el tiempo, este mecanismo se volvió aún más sofisticado. Las sociedades comenzaron a crear normas, reglas, jerarquías, estructuras invisibles que definían quién tenía el derecho de dar órdenes y quién tenía la obligación de obedecerlas. Y lo más sorprendente es que la mayoría de las personas aceptaron este sistema no porque fueran forzadas constantemente, sino porque lo internalizaron. La obediencia se convirtió en parte de la identidad humana. Los niños aprendían desde muy temprano que obedecer era bueno, que cuestionar era problemático, que seguir instrucciones era una señal de disciplina, mientras que desobedecer era castigado, corregido, eliminado, y así, sin darnos cuenta, cada generación no solo heredaba cultura, heredaba obediencia. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro, porque en algún punto la obediencia dejó de estar conectada directamente con la supervivencia y comenzó a ser utilizada como una herramienta de control masivo. Los líderes ya no necesitaban justificar cada orden. Las personas ya no necesitaban entender completamente lo que hacían. Bastaba con que alguien con autoridad lo dijera. Bastaba con que existiera una estructura que legitimara esa orden, y en ese momento algo profundamente inquietante comenzó a ocurrir. Las personas empezaron a actuar no en función de su propia moral, sino en función de la autoridad. Y cuando eso sucede, cuando el ser humano delega su capacidad de decidir lo correcto y lo incorrecto, se abre una puerta peligrosa. Una puerta que permite que acciones extremas, decisiones impensables y comportamientos destructivos se justifiquen bajo una simple idea: solo estaba obedeciendo órdenes. Esa frase, aparentemente inocente, es una de las más poderosas y peligrosas en toda la historia de la humanidad, porque elimina la responsabilidad individual, porque transforma a las personas en instrumentos, porque convierte la obediencia en una excusa. Y lo más inquietante no es que esto haya ocurrido en el pasado. Lo más inquietante es que este patrón nunca desapareció. Sigue presente en nuestras instituciones, en nuestras culturas, en nuestras decisiones diarias, en la forma en que respondemos a figuras de autoridad, en la forma en que evitamos cuestionar lo establecido, en la forma en que preferimos la comodidad de seguir en lugar del riesgo de pensar, porque pensar implica incertidumbre, implica conflicto, implica responsabilidad y para muchos eso es más aterrador que simplemente obedecer. Así que la verdadera pregunta no es ¿cuándo comenzó la obediencia? La verdadera pregunta es ¿en qué momento dejamos de cuestionarla? Para entender por qué los seres humanos obedecen, no basta con observar lo que hacen. Hay que mirar dentro de la mente, dentro de los mecanismos invisibles que moldean decisiones, dentro de esa estructura silenciosa que guía comportamientos incluso antes de que seamos conscientes de ellos. Porque la obediencia no comienza en el acto, comienza en la percepción. El cerebro humano está diseñado para buscar orden en un mundo caótico, para encontrar patrones, para identificar señales que indiquen qué hacer y cuándo hacerlo, y en ese proceso la autoridad se convierte en una de las señales más poderosas, porque simplifica la realidad, reduce la incertidumbre, elimina la necesidad de analizar cada situación desde cero. Cuando alguien percibe a otra persona como una figura de autoridad, ocurre algo inmediato, casi automático.
el cerebro activa un conjunto de respuestas aprendidas, respuestas que se han formado a lo largo de años de experiencia, educación y adaptación social. Desde la infancia, aprendemos que ciertas figuras tienen el derecho de dar órdenes, padres, maestros, líderes, instituciones, y poco a poco, sin darnos cuenta, desarrollamos una tendencia a confiar en esas figuras, incluso cuando no tenemos toda la información. Esa confianza no siempre es consciente. A veces es instintiva, a veces es emocional, a veces es simplemente automática. Y ahí es donde comienza el proceso. Porque cuando la autoridad es aceptada sin cuestionamiento, el individuo deja de evaluar cada orden de manera independiente, deja de preguntarse ¿esto es correcto? Y comienza a preguntarse ¿esto es lo que debo hacer? La diferencia entre esas dos preguntas es enorme. En la primera, la persona conserva su juicio moral, en la segunda, lo delega, y cuando el juicio moral se delega, la obediencia se vuelve más fuerte que la conciencia. Pero esto no ocurre de forma aislada. Está conectado con múltiples procesos psicológicos que actúan al mismo tiempo, reforzando la decisión de obedecer. Uno de ellos es la necesidad de pertenecer. El ser humano es profundamente social, necesita sentirse parte de un grupo, necesita aceptación, necesita evitar el rechazo, y obedecer es una forma de mantenerse dentro de ese grupo, de no romper la norma, de no convertirse en el diferente, porque ser diferente implica riesgo, implica conflicto, implica posible exclusión. Y para el cerebro, la exclusión social puede sentirse tan amenazante como un peligro físico. Por eso, muchas veces, las personas obedecen, no porque estén convencidas, sino porque temen lo que ocurriría si no lo hicieran. Otro factor clave es la reducción de la responsabilidad. Cuando una persona actúa bajo órdenes, su percepción de responsabilidad cambia. Siente que no es completamente responsable de las consecuencias, que alguien más está tomando las decisiones importantes, y esta sensación reduce la carga emocional asociada a acciones difíciles o moralmente conflictivas. Es como si la mente dijera, no soy yo quien decide, solo estoy cumpliendo. Y esa idea permite que la persona continúe incluso cuando siente incomodidad. Pero hay algo aún más profundo, algo que ocurre a nivel casi invisible, la adaptación progresiva. La obediencia rara vez comienza con acciones extremas, comienza con pequeños pasos, pequeñas decisiones que parecen insignificantes, y poco a poco esos pasos se acumulan, se normalizan, se integran, hasta que lo que antes parecía inaceptable se vuelve parte del comportamiento habitual. Es un proceso lento, gradual, casi imperceptible, y por eso es tan peligroso, porque cuando la persona finalmente se da cuenta de hasta dónde ha llegado, ya está demasiado lejos. Pero quizás el aspecto más inquietante de la obediencia es este, que muchas veces no se siente como una imposición, se siente como una elección cómoda, una elección que reduce la carga mental, que elimina la duda, que ofrece una sensación de dirección. Porque pensar profundamente, cuestionar, analizar, tomar decisiones independientes, requiere energía, requiere esfuerzo, requiere enfrentar la posibilidad de estar equivocado. Y obedecer elimina todo eso. Obedecer es más fácil, es más rápido, es más seguro, al menos en apariencia. Pero esa facilidad tiene un costo. El costo de perder la autonomía, el costo de depender de estructuras externas para definir lo que es correcto, el costo de silenciar la voz interna que cuestiona. Y cuando esa voz se silencia durante demasiado tiempo, deja de hablar, y cuando deja de hablar, la obediencia ya no necesita justificación. Se convierte en hábito, en reflejo, en parte de la identidad, y ahí es donde el proceso se completa.
donde el individuo ya no solo obedece, sino que cree en la necesidad de obedecer, defiende la obediencia, la justifica, la promueve, incluso cuando las consecuencias son negativas, porque en ese punto la obediencia no es solo un comportamiento, es una forma de ver el mundo, una forma de entender el orden, la autoridad, la moral y cambiar esa fo. Para entender por qué los seres humanos obedecen, no basta con observar lo que hacen. Hay que mirar dentro de la mente, dentro de los mecanismos invisibles que moldean decisiones, dentro de esa estructura silenciosa que guía comportamientos incluso antes de que seamos conscientes de ellos. Porque la obediencia no comienza en el acto, comienza en la percepción. El cerebro humano está diseñado para buscar orden en un mundo caótico, para encontrar patrones, para identificar señales que indiquen qué hacer y cuándo hacerlo, y en ese proceso la autoridad se convierte en una de las señales más poderosas, porque simplifica la realidad, reduce la incertidumbre, elimina la necesidad de analizar cada situación desde cero. Cuando alguien percibe a otra persona como una figura de autoridad, ocurre algo inmediato, casi automático. El cerebro activa un conjunto de respuestas aprendidas, respuestas que se han formado a lo largo de años de experiencia, educación y adaptación social. Desde la infancia, aprendemos que ciertas figuras tienen el derecho de dar órdenes, padres, maestros, líderes, instituciones, y poco a poco, sin darnos cuenta, desarrollamos una tendencia a confiar en esas figuras, incluso cuando no tenemos toda la información. Esa confianza no siempre es consciente. A veces es instintiva, a veces es emocional, a veces es simplemente automática. Y ahí es donde comienza el proceso. Porque cuando la autoridad es aceptada sin cuestionamiento, el individuo deja de evaluar cada orden de manera independiente, deja de preguntarse ¿esto es correcto? Y comienza a preguntarse ¿esto es lo que debo hacer? La diferencia entre esas dos preguntas es enorme. En la primera, la persona conserva su juicio moral, en la segunda, lo delega, y cuando el juicio moral se delega, la obediencia se vuelve más fuerte que la conciencia. Pero esto no ocurre de forma aislada. Está conectado con múltiples procesos psicológicos que actúan al mismo tiempo, reforzando la decisión de obedecer. Uno de ellos es la necesidad de pertenecer. El ser humano es profundamente social, necesita sentirse parte de un grupo, necesita aceptación, necesita evitar el rechazo, y obedecer es una forma de mantenerse dentro de ese grupo, de no romper la norma, de no convertirse en el diferente, porque ser diferente implica riesgo, implica conflicto, implica posible exclusión. Y para el cerebro, la exclusión social puede sentirse tan amenazante como un peligro físico. Por eso, muchas veces, las personas obedecen, no porque estén convencidas, sino porque temen lo que ocurriría si no lo hicieran. Otro factor clave es la reducción de la responsabilidad. Cuando una persona actúa bajo órdenes, su percepción de responsabilidad cambia. Siente que no es completamente responsable de las consecuencias, que alguien más está tomando las decisiones importantes, y esta sensación reduce la carga emocional asociada a acciones difíciles o moralmente conflictivas. Es como si la mente dijera, no soy yo quien decide, solo estoy cumpliendo. Y esa idea permite que la persona continúe incluso cuando siente incomodidad. Pero hay algo aún más profundo, algo que ocurre a nivel casi invisible, la adaptación progresiva. La obediencia rara vez comienza con acciones extremas, comienza con pequeños pasos, pequeñas decisiones que parecen insignificantes, y poco a poco esos pasos se acumulan, se normalizan, se integran, hasta que lo que antes parecía inaceptable se vuelve parte del comportamiento habitual. Es un proceso lento, gradual, casi imperceptible,
Y por eso es tan peligroso, porque cuando la persona finalmente se da cuenta de hasta dónde ha llegado, ya está demasiado lejos. Pero quizás el aspecto más inquietante de la obediencia es este, que muchas veces no se siente como una imposición, se siente como una elección cómoda, una elección que reduce la carga mental, que elimina la duda, que ofrece una sensación de dirección. Porque pensar profundamente, cuestionar, analizar, tomar decisiones independientes, requiere energía, requiere esfuerzo, requiere enfrentar la posibilidad de estar equivocado. Y obedecer elimina todo eso. Obedecer es más fácil, es más rápido, es más seguro, al menos en apariencia. Pero esa facilidad tiene un costo. El costo de perder la autonomía, el costo de depender de estructuras externas para definir lo que es correcto, el costo de silenciar la voz interna que cuestiona. Y cuando esa voz se silencia durante demasiado tiempo, deja de hablar, y cuando deja de hablar, la obediencia ya no necesita justificación. Se convierte en hábito, en reflejo, en parte de la identidad. Y ahí es donde el proceso se completa, donde el individuo ya no solo obedece, sino que cree en la necesidad de obedecer, defiende la obediencia, la justifica, la promueve, incluso cuando las consecuencias son negativas, porque en ese punto la obediencia no es solo un comportamiento, es una forma de ver el mundo, una forma de entender el orden, la autoridad, la moral, y cambiar esa fe. Durante siglos, la humanidad ha sido educada para creer en una idea aparentemente simple, casi incuestionable, una idea que se repite en familias, escuelas, religiones y sistemas políticos, una idea que define lo que se considera correcto y lo que se considera peligroso. Esa idea es que la obediencia es virtud y la rebelión es error. Desde pequeños aprendemos que obedecer es lo que hacen las personas buenas, disciplinadas, responsables, mientras que cuestionar, resistir o desobedecer es visto como una amenaza al orden, como un signo de rebeldía innecesaria, como un comportamiento que debe ser corregido. Pero lo que rara vez se cuestiona es si esta idea es realmente cierta. Porque cuando observamos la historia con más profundidad, cuando dejamos de ver los eventos desde la superficie y comenzamos a analizarlos desde la perspectiva humana, aparece una contradicción inquietante. Muchas de las estructuras que hoy consideramos injustas se mantuvieron gracias a la obediencia, y muchos de los cambios que hoy celebramos nacieron de la rebelión. Imperios enteros se sostuvieron porque millones de personas decidieron obedecer sin cuestionar. Sistemas enteros continuaron funcionando porque la mayoría eligió seguir las reglas establecidas, incluso cuando esas reglas causaban sufrimiento, incluso cuando esas reglas limitaban la libertad, incluso cuando esas reglas contradecían la moral individual. La obediencia mantuvo el orden, pero no necesariamente la justicia, y en ese punto la pregunta comienza a cambiar. Ya no se trata de si la obediencia es buena o mala, se trata de cuándo lo es y cuándo deja de serlo, porque hay momentos en los que obedecer es necesario, momentos en los que la coordinación, la disciplina y la estructura permiten que una sociedad funcione, momentos en los que la obediencia protege, pero también hay momentos en los que obedecer significa perpetuar algo incorrecto, y es en esos momentos donde la rebelión deja de ser un problema y se convierte en una necesidad. Pero rebelarse no es fácil, no es cómodo, no es seguro. Rebelarse implica enfrentarse a la autoridad, implica desafiar normas, implica romper con lo establecido, implica aceptar el riesgo de estar solo, de ser rechazado, de ser castigado, y ese es el motivo por el cual la mayoría de las personas no lo hace, no porque no vean el problema, sino porque el costo de enfrentarlo parece demasiado alto.
La obediencia ofrece estabilidad, la rebelión ofrece incertidumbre, y el cerebro humano, por naturaleza, busca estabilidad, busca seguridad, busca evitar el riesgo. Por eso, incluso cuando las personas sienten que algo no está bien, muchas veces eligen no actuar, eligen no cuestionar, eligen no rebelarse, porque hacerlo implicaría cambiar no solo sus acciones, sino su posición dentro del sistema. Y cambiar de posición puede significar perderlo todo. Pero hay algo más profundo aún, algo que va más allá del miedo externo, y es el conflicto interno. Porque rebelarse no es solo un acto contra la autoridad, es un acto contra uno mismo, contra todo lo que se ha aprendido, contra todo lo que se ha aceptado, contra toda una estructura mental que ha sido construida durante años. Y romper esa estructura duele, genera duda, genera ansiedad, genera una sensación de vacío, porque cuando dejas de obedecer, también dejas de tener una guía clara. Y en ese espacio sin guía aparece la responsabilidad total, la responsabilidad de decidir, la responsabilidad de equivocarte, la responsabilidad de asumir las consecuencias. Y eso es algo que muchas personas prefieren evitar. Por eso la obediencia es tan poderosa, porque no solo organiza la sociedad, también protege al individuo de sí mismo, de sus dudas, de sus miedos, de su incertidumbre. Pero esa protección tiene un precio. El precio de no cuestionar, el precio de no cambiar, el precio de aceptar incluso aquello que no debería ser aceptado. Y ahí es donde la rebelión muestra su verdadero valor, no como un acto de caos, no como una ruptura sin sentido, sino como un acto de conciencia, como el momento en el que el individuo decide recuperar su capacidad de pensar, de evaluar, de decir esto no está bien. Y ese momento es uno de los más difíciles en la vida humana, porque no hay garantías, no hay seguridad, no hay certeza de que la decisión sea correcta. Solo hay una convicción interna, una voz que dice que seguir obedeciendo ya no es una opción. Y cuando alguien escucha esa voz y decide actuar en base a ella, está cruzando una línea invisible, la línea entre ser parte del sistema y cuestionarlo. Pero incluso esa línea no es absoluta, porque la verdadera complejidad de la obediencia y la rebelión es que no son opuestos perfectos. No todo lo que es obediencia es malo, no todo lo que es rebelión es bueno. Ambas pueden construir, ambas pueden destruir. La diferencia está en la conciencia, en la intención, en la capacidad de cuestionar, en la disposición de asumir responsabilidad, porque una obediencia consciente. Durante siglos, la humanidad ha sido educada para creer en una idea aparentemente simple, casi incuestionable, una idea que se repite en familias, escuelas, religiones y sistemas políticos, una idea que define lo que se considera correcto y lo que se considera peligroso. Esa idea es que la obediencia es virtud y la rebelión es error. Desde pequeños aprendemos que obedecer es lo que hacen las personas buenas, disciplinadas, responsables, mientras que cuestionar, resistir o desobedecer es visto como una amenaza al orden, como un signo de rebeldía innecesaria, como un comportamiento que debe ser corregido. Pero lo que rara vez se cuestiona es si esta idea es realmente cierta, porque cuando observamos la historia con más profundidad, cuando dejamos de ver los eventos desde la superficie y comenzamos a analizarlos desde la perspectiva humana, aparece una contradicción inquietante. Muchas de las estructuras que hoy consideramos injustas se mantuvieron gracias a la obediencia, y muchos de los cambios que hoy celebramos nacieron de la rebelión. Imperios enteros se sostuvieron porque millones de personas decidieron obedecer sin cuestionar. Sistemas enteros continuaron funcionando porque la mayoría
eligió seguir las reglas establecidas, incluso cuando esas reglas causaban sufrimiento, incluso cuando esas reglas limitaban la libertad, incluso cuando esas reglas contradecían la moral individual. La obediencia mantuvo el orden, pero no necesariamente la justicia, y en ese punto la pregunta comienza a cambiar. Ya no se trata de si la obediencia es buena o mala, se trata de cuándo lo es y cuándo deja de serlo. Porque hay momentos en los que obedecer es necesario, momentos en los que la coordinación, la disciplina y la estructura permiten que una sociedad funcione, momentos en los que la obediencia protege, pero también hay momentos en los que obedecer significa perpetuar algo incorrecto, y es en esos momentos donde la rebelión deja de ser un problema y se convierte en una necesidad. Pero rebelarse no es fácil, no es cómodo, no es seguro. Rebelarse implica enfrentarse a la autoridad, implica desafiar normas, implica romper con lo establecido, implica aceptar el riesgo de estar solo, de ser rechazado, de ser castigado. Y ese es el motivo por el cual la mayoría de las personas no lo hace. No porque no vean el problema, sino porque el costo de enfrentarlo parece demasiado alto. La obediencia ofrece estabilidad, la rebelión ofrece incertidumbre, y el cerebro humano, por naturaleza, busca estabilidad, busca seguridad, busca evitar el riesgo. Por eso, incluso cuando las personas sienten que algo no está bien, muchas veces eligen no actuar, eligen no cuestionar, eligen no rebelarse, porque hacerlo implicaría cambiar no solo sus acciones, sino su posición dentro del sistema. Y cambiar de posición puede significar perderlo todo. Pero hay algo más profundo aún, algo que va más allá del miedo externo, y es el conflicto interno. Porque rebelarse no es solo un acto contra la autoridad, es un acto contra uno mismo, contra todo lo que se ha aprendido, contra todo lo que se ha aceptado, contra toda una estructura mental que ha sido construida durante años. Y romper esa estructura duele, genera duda, genera ansiedad, genera una sensación de vacío, porque cuando dejas de obedecer, también dejas de tener una guía clara. Y en ese espacio sin guía aparece la responsabilidad total, la responsabilidad de decidir, la responsabilidad de equivocarte, la responsabilidad de asumir las consecuencias. Y eso es algo que muchas personas prefieren evitar. Por eso la obediencia es tan poderosa, porque no solo organiza la sociedad, también protege al individuo de sí mismo, de sus dudas, de sus miedos, de su incertidumbre. Pero esa protección tiene un precio. El precio de no cuestionar, el precio de no cambiar, el precio de aceptar incluso aquello que no debería ser aceptado. Y ahí es donde la rebelión muestra su verdadero valor, no como un acto de caos, no como una ruptura sin sentido, sino como un acto de conciencia, como el momento en el que el individuo decide recuperar su capacidad de pensar, de evaluar, de decir esto no está bien. Y ese momento es uno de los más difíciles en la vida humana, porque no hay garantías, no hay seguridad, no hay certeza de que la decisión sea correcta. Solo hay una convicción interna, una voz que dice que seguir obedeciendo ya no es una opción. Y cuando alguien escucha esa voz y decide actuar en base a ella, está cruzando una línea invisible, la línea entre ser parte del sistema y cuestionarlo. Pero incluso esa línea no es absoluta, porque la verdadera complejidad de la obediencia y la rebelión es que no son opuestos perfectos. No todo lo que es obediencia es malo, no todo lo que es rebelión es bueno. Ambas pueden construir, ambas pueden destruir. La diferencia está en la conciencia, en la intención, en la capacidad de cuestionar, en la disposición de asumir responsabilidad, porque una obediencia consciente. Durante siglos, la humanidad ha sido educada
para creer en una idea aparentemente simple, casi incuestionable, una idea que se repite en familias, escuelas, religiones y sistemas políticos, una idea que define lo que se considera correcto y lo que se considera peligroso. Esa idea es que la obediencia es virtud y la rebelión es error. Desde pequeños aprendemos que obedecer es lo que hacen las personas buenas, disciplinadas, responsables, mientras que cuestionar, resistir o desobedecer es visto como una amenaza al orden, como un signo de rebeldía innecesaria, como un comportamiento que debe ser corregido. Pero lo que rara vez se cuestiona es si esta idea es realmente cierta, porque cuando observamos la historia con más profundidad, cuando dejamos de ver los eventos desde la superficie y comenzamos a analizarlos desde la perspectiva humana, aparece una contradicción inquietante. Muchas de las estructuras que hoy consideramos injustas se mantuvieron gracias a la obediencia, y muchos de los cambios que hoy celebramos nacieron de la rebelión. Imperios enteros se sostuvieron porque millones de personas decidieron obedecer sin cuestionar. Sistemas enteros continuaron funcionando porque la mayoría eligió seguir las reglas establecidas, incluso cuando esas reglas causaban sufrimiento, incluso cuando esas reglas limitaban la libertad, incluso cuando esas reglas contradecían la moral individual. La obediencia mantuvo el orden, pero no necesariamente la justicia, y en ese punto la pregunta comienza a cambiar. Ya no se trata de si la obediencia es buena o mala, se trata de cuándo lo es y cuándo deja de serlo, porque hay momentos en los que obedecer es necesario, momentos en los que la coordinación, la disciplina y la estructura permiten que una sociedad funcione, momentos en los que la obediencia protege, pero también hay momentos en los que obedecer significa perpetuar algo incorrecto, y es en esos momentos donde la rebelión deja de ser un problema y se convierte en una necesidad. Pero rebelarse no es fácil, no es cómodo, no es seguro. Rebelarse implica enfrentarse a la autoridad, implica desafiar normas, implica romper con lo establecido, implica aceptar el riesgo de estar solo, de ser rechazado, de ser castigado. Y ese es el motivo por el cual la mayoría de las personas no lo hace. No porque no vean el problema, sino porque el costo de enfrentarlo parece demasiado alto. La obediencia ofrece estabilidad, la rebelión ofrece incertidumbre, y el cerebro humano, por naturaleza, busca estabilidad, busca seguridad, busca evitar el riesgo. Por eso, incluso cuando las personas sienten que algo no está bien, muchas veces eligen no actuar, eligen no cuestionar, eligen no rebelarse, porque hacerlo implicaría cambiar no solo sus acciones, sino su posición dentro del sistema. Y cambiar de posición puede significar perderlo todo. Pero hay algo más profundo aún, algo que va más allá del miedo externo, y es el conflicto interno. Porque rebelarse no es solo un acto contra la autoridad, es un acto contra uno mismo, contra todo lo que se ha aprendido, contra todo lo que se ha aceptado, contra toda una estructura mental que ha sido construida durante años. Y romper esa estructura duele, genera duda, genera ansiedad, genera una sensación de vacío, porque cuando dejas de obedecer, también dejas de tener una guía clara. Y en ese espacio sin guía aparece la responsabilidad total, la responsabilidad de decidir, la responsabilidad de equivocarte, la responsabilidad de asumir las consecuencias. Y eso es algo que muchas personas prefieren evitar. Por eso la obediencia es tan poderosa, porque no solo organiza la sociedad, también protege al individuo de sí mismo, de sus dudas, de sus miedos, de su incertidumbre. Pero esa protección tiene un precio. El precio de no cuestionar, el precio de no cambiar, el precio de aceptar incluso aquello que no debería ser aceptado. Y ahí es donde la rebelión
muestra su verdadero valor, no como un acto de caos, no como una ruptura sin sentido, sino como un acto de conciencia, como el momento en el que el individuo decide recuperar su capacidad de pensar, de evaluar, de decir esto no está bien. Y ese momento es uno de los más difíciles en la vida humana, porque no hay garantías, no hay seguridad, no hay certeza de que la decisión sea correcta. Solo hay una convicción interna, una voz que dice que seguir obedeciendo ya no es una opción. Y cuando alguien escucha esa voz y decide actuar en base a ella, está cruzando una línea invisible, la línea entre ser parte del sistema y cuestionarlo. Pero incluso esa línea no es absoluta, porque la verdadera complejidad de la obediencia y la rebelión es que no son opuestos perfectos. No todo lo que es obediencia es malo, no todo lo que es rebelión es bueno. Ambas pueden construir, ambas pueden destruir. La diferencia está en la conciencia, en la intención, en la capacidad de cuestionar, en la disposición de asumir responsabilidad, porque una obediencia consciente. Si miramos al ser humano moderno desde fuera, desde una distancia fría, casi como si fuera un experimento en curso, lo primero que vemos es libertad, una ilusión de control, una sensación constante de que las decisiones que toma son propias, que sus pensamientos le pertenecen, que su forma de vivir es el resultado de elecciones conscientes. Pero cuando observamos con más atención, cuando dejamos de ver la superficie y comenzamos a analizar los patrones, aparece una realidad mucho más compleja, porque el humano moderno no vive sin autoridad, simplemente vive rodeado de autoridades diferentes, más sutiles, más invisibles, más difíciles de identificar. Ya no se trata únicamente de figuras claras como reyes, líderes o instituciones visibles. Ahora la autoridad se ha fragmentado, se ha dispersado, se ha integrado en estructuras que no siempre se perciben como tal. Sistemas sociales, normas culturales, expectativas colectivas, información constante, algoritmos, tendencias, narrativas que moldean lo que pensamos, lo que sentimos, lo que consideramos aceptable. Y lo más inquietante es que muchas veces no somos conscientes de ello. Creemos que elegimos, pero en realidad reaccionamos. Reaccionamos a estímulos, a influencias, a patrones que se repiten una y otra vez hasta que parecen naturales. El humano moderno ya no necesita una orden directa para obedecer, porque ha aprendido a anticiparla, a internalizarla, a convertirla en parte de su propio pensamiento. Y en ese punto, la obediencia alcanza un nivel completamente diferente, un nivel en el que ya no se siente como obediencia, se siente como identidad, como si las decisiones no vinieran de fuera, sino de dentro. Pero ese dentro ha sido construido, moldeado, influenciado. Porque desde el momento en que una persona nace, entra en un sistema que le enseña cómo pensar, cómo comportarse, qué es correcto, qué es incorrecto, qué debe desear, qué debe evitar. Y todo esto ocurre de forma gradual, constante, casi invisible. La educación, la cultura, los medios, las interacciones sociales, todo contribuye a crear una estructura mental que define el marco dentro del cual la persona toma decisiones. Y dentro de ese marco, la libertad existe, pero es una libertad limitada, una libertad condicionada, una libertad que opera dentro de parámetros que rara vez se cuestionan. El humano moderno puede elegir entre múltiples opciones, pero pocas veces cuestiona el sistema que define esas opciones. Y ahí es donde aparece una nueva forma de obediencia. Una obediencia sin órdenes explícitas, una obediencia sin figuras visibles, una obediencia que no se impone, sino que se integra. Porque cuando una idea se repite lo suficiente, cuando un comportamiento se normaliza, cuando una estructura se vuelve parte del entorno cotidiano, deja de sentirse externa
deja de sentirse como algo que viene de fuera y comienza a sentirse natural, evidente, incluso inevitable. Y en ese punto, cuestionarla se vuelve difícil, porque cuestionarla implicaría salir del marco, salir del grupo, salir de lo conocido, y eso genera una sensación de incertidumbre que el cerebro humano intenta evitar. Por eso, muchas veces, el humano moderno no obedece por miedo directo, obedece por comodidad, por costumbre, por inercia, porque seguir el flujo es más fácil que detenerse y preguntarse si ese flujo tiene sentido. Y aquí es donde aparece uno de los aspectos más complejos de la psicología contemporánea, la ilusión de independencia, la sensación de que uno piensa por sí mismo, cuando en realidad gran parte de ese pensamiento está influenciado por estructuras externas, no de forma total, pero sí de forma significativa. Y eso no significa que el humano moderno no tenga capacidad de decidir, la tiene. Pero esa capacidad requiere esfuerzo, requiere conciencia, requiere cuestionamiento. Y esas son precisamente las cosas que menos se practican en un entorno donde todo está diseñado para ser rápido, inmediato, automático, porque pensar profundamente ralentiza, dudar incomoda, cuestionar genera conflicto, y el sistema moderno no siempre favorece eso, favorece la eficiencia, la adaptación, la integración. Y dentro de ese contexto, la obediencia se vuelve funcional, se vuelve útil, se vuelve casi invisible. Pero el hecho de que sea invisible no significa que no esté presente. Está en la forma en que aceptamos ciertas ideas sin analizarlas, en la forma en que seguimos normas sin preguntarnos por qué existen, en la forma en que evitamos decisiones difíciles delegándolas en estructuras externas, en la forma en que preferimos la seguridad de lo conocido sobre la incertidumbre de lo cuestionado. Y lo más interesante es que muchas veces somos conscientes de esto, en algún nivel, en algún momento, pero esa conciencia no siempre se traduce en acción, porque actuar implicaría romper con algo, con una rutina, con una expectativa, con una estructura, y romper siempre implica riesgo. Por eso, el humano moderno vive en al final de todo, después de explorar la historia, la psicología, los experimentos, las decisiones, las estructuras invisibles que guían el comportamiento humano, queda una sensación incómoda, una sensación que no desaparece fácilmente, una sensación que no se puede ignorar, porque no es una idea externa, es una posibilidad interna, la posibilidad de que la obediencia no sea solo algo que observamos en otros, sino algo que vive dentro de nosotros. Porque es fácil mirar el pasado y juzgar, es fácil ver decisiones ajenas y pensar que uno habría actuado diferente, que uno habría tenido el valor de decir no, que uno habría resistido, que uno no habría cruzado ciertas líneas. Pero la historia, la psicología y la realidad muestran algo distinto. Muestran que la línea entre obedecer y cuestionar no es clara, no es fija, no es permanente. Es una línea que se mueve, que cambia según el contexto, según la presión, según la autoridad, según el miedo y, sobre todo, según la conciencia. Porque en la mayoría de los casos, las personas no se despiertan un día y deciden hacer algo extremo. No es una decisión repentina, es un proceso, un camino, una serie de pequeños pasos que parecen insignificantes. Decisiones que en el momento no parecen importantes, pero que poco a poco construyen una dirección, y cuando alguien finalmente mira atrás, cuando se detiene a observar hasta dónde ha llegado, a veces ya es demasiado tarde, porque la distancia recorrida no se siente durante el camino, solo se hace visible al final. Y ese es el verdadero peligro de la obediencia, no su existencia, sino su normalidad. Lo fácil que es, lo natural que parece, lo poco que se cuestiona. Porque cuando algo se vuelve normal,
deja de ser examinado, deja de ser analizado, deja de ser visto como una decisión y comienza a ser visto como parte de la realidad. Y ahí es donde el ser humano se pierde. No en un momento dramático, no en una decisión evidente, sino en la repetición, en la rutina, en la aceptación constante de lo que ya está establecido. Pero incluso dentro de esa realidad hay algo que permanece, algo que no desaparece, algo que no puede ser completamente eliminado, la capacidad de elegir, la capacidad de detenerse, la capacidad de cuestionar. Esa capacidad siempre está ahí, aunque esté dormida, aunque esté ignorada, aunque esté cubierta por capas de hábito, de miedo, de costumbre. Sigue existiendo, y en el momento en que alguien decide usarla, en el momento en que alguien realmente se detiene y se pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto realmente tiene sentido? ¿Esto refleja lo que creo? ¿O solo lo que sigo? En ese momento, algo cambia. No necesariamente en el mundo, pero sí en la mente. Y ese cambio es suficiente, porque es el primer paso fuera de la obediencia automática, el primer paso hacia la conciencia. Pero ese paso no es fácil, nunca lo ha sido, y probablemente nunca lo será, porque implica asumir algo que muchas personas prefieren evitar: la responsabilidad total de sus propias decisiones, sin excusas, sin delegación, sin la protección de una autoridad. Y eso puede ser más aterrador que cualquier otra cosa, porque significa que ya no hay a quien culpar, ya no hay a quien señalar, ya no hay a quien seguir sin cuestionar. Solo queda uno mismo y sus decisiones. Pero quizás ahí, en ese punto incómodo, en ese espacio donde la obediencia ya no es automática, donde la duda vuelve a existir, donde la conciencia se activa, es donde comienza algo diferente, algo más real, algo más humano, porque al final, el verdadero problema no es que los humanos obedezcan. El verdadero problema es que muchas veces no se dan cuenta de que lo están haciendo. Y cuando alguien finalmente se da cuenta, la pregunta ya no es ¿qué debería hacer? La pregunta es mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. ¿Seguirás obedeciendo o empezarás a pensar? Al final de todo, después de explorar la historia, la psicología, los experimentos, las decisiones, las estructuras invisibles que guían el comportamiento humano, queda una sensación incómoda, una sensación que no desaparece fácilmente, una sensación que no se puede ignorar, porque no es una idea externa, es una posibilidad interna. La posibilidad de que la obediencia no sea solo algo que observamos en otros, sino algo que vive dentro de nosotros. Porque es fácil mirar el pasado y juzgar, es fácil ver decisiones ajenas y pensar que uno habría actuado diferente, que uno habría tenido el valor de decir no, que uno habría resistido, que uno no habría cruzado ciertas líneas. Pero la historia, la psicología y la realidad muestran algo distinto. Muestran que la línea entre obedecer y cuestionar no es clara, no es fija, no es permanente. Es una línea que se mueve, que cambia según el contexto, según la presión, según la autoridad, según el miedo y sobre todo, según la conciencia. Porque en la mayoría de los casos, las personas no se despiertan un día y deciden hacer algo extremo. No es una decisión repentina, es un proceso, un camino, una serie de pequeños pasos que parecen insignificantes, decisiones que en el momento no parecen importantes, pero que poco a poco construyen una dirección, y cuando alguien finalmente mira atrás, cuando se detiene a observar hasta dónde ha llegado, a veces ya es demasiado tarde, porque la distancia recorrida no se siente durante el camino, solo se hace visible al final. Y ese es el verdadero peligro de la obediencia, no su existencia, sino su normalidad, lo fácil que es, lo natural que parece, lo poco que se cuestiona. Porque cuando algo se vuelve normal,
deja de ser examinado, deja de ser analizado, deja de ser visto como una decisión y comienza a ser visto como parte de la realidad. Y ahí es donde el ser humano se pierde. No en un momento dramático, no en una decisión evidente, sino en la repetición, en la rutina, en la aceptación constante de lo que ya está establecido. Pero incluso dentro de esa realidad hay algo que permanece, algo que no desaparece, algo que no puede ser completamente eliminado, la capacidad de elegir, la capacidad de detenerse, la capacidad de cuestionar. Esa capacidad siempre está ahí, aunque esté dormida, aunque esté ignorada, aunque esté cubierta por capas de hábito, de miedo, de costumbre. Sigue existiendo, y en el momento en que alguien decide usarla, en el momento en que alguien realmente se detiene y se pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto realmente tiene sentido? ¿Esto refleja lo que creo? ¿O solo lo que sigo? En ese momento, algo cambia. No necesariamente en el mundo, pero sí en la mente. Y ese cambio es suficiente, porque es el primer paso fuera de la obediencia automática, el primer paso hacia la conciencia. Pero ese paso no es fácil, nunca lo ha sido, y probablemente nunca lo será, porque implica asumir algo que muchas personas prefieren evitar: la responsabilidad total de sus propias decisiones, sin excusas, sin delegación, sin la protección de una autoridad. Y eso puede ser más aterrador que cualquier otra cosa, porque significa que ya no hay a quien culpar, ya no hay a quien señalar, ya no hay a quien seguir sin cuestionar. Solo queda uno mismo y sus decisiones. Pero quizás ahí, en ese punto incómodo, en ese espacio donde la obediencia ya no es automática, donde la duda vuelve a existir, donde la conciencia se activa, es donde comienza algo diferente, algo más real, algo más humano, porque al final, el verdadero problema no es que los humanos obedezcan, el verdadero problema es que muchas veces no se dan cuenta de que lo están haciendo. Y cuando alguien finalmente se da cuenta, la pregunta ya no es ¿qué debería hacer? La pregunta es mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. ¿Seguirás obedeciendo o empezarás a pensar? Durante siglos, la humanidad ha sido educada para creer en una idea aparentemente simple, casi incuestionable, una idea que se repite en familias, escuelas, religiones y sistemas políticos, una idea que define lo que se considera correcto y lo que se considera peligroso. Esa idea es que la obediencia es virtud y la rebelión es error. Desde pequeños aprendemos que obedecer es lo que hacen las personas buenas, disciplinadas, responsables, mientras que cuestionar, resistir o desobedecer es visto como una amenaza al orden, como un signo de rebeldía innecesaria, como un comportamiento que debe ser corregido. Pero lo que rara vez se cuestiona es si esta idea es realmente cierta, porque cuando observamos la historia con más profundidad, cuando dejamos de ver los eventos desde la superficie y comenzamos a analizarlos desde la perspectiva humana, aparece una contradicción inquietante. Muchas de las estructuras que hoy consideramos injustas se mantuvieron gracias a la obediencia, y muchos de los cambios que hoy celebramos nacieron de la rebelión. Imperios enteros se sostuvieron porque millones de personas decidieron obedecer sin cuestionar. Sistemas enteros continuaron funcionando porque la mayoría eligió seguir las reglas establecidas, incluso cuando esas reglas causaban sufrimiento, incluso cuando esas reglas limitaban la libertad, incluso cuando esas reglas contradecían la moral individual. La obediencia mantuvo el orden, pero no necesariamente la justicia, y en ese punto la pregunta comienza a cambiar. Ya no se trata de si la obediencia es buena o mala, se trata de cuándo lo es y cuándo deja de serlo, porque hay momentos en los que obedecer es necesario, momentos en los que la coordinación,
la disciplina y la estructura permiten que una sociedad funcione, momentos en los que la obediencia protege, pero también hay momentos en los que obedecer significa perpetuar algo incorrecto, y es en esos momentos donde la rebelión deja de ser un problema y se convierte en una necesidad. Pero rebelarse no es fácil, no es cómodo, no es seguro. Rebelarse implica enfrentarse a la autoridad, implica desafiar normas, implica romper con lo establecido, implica aceptar el riesgo de estar solo, de ser rechazado, de ser castigado. Y ese es el motivo por el cual la mayoría de las personas no lo hace. No porque no vean el problema, sino porque el costo de enfrentarlo parece demasiado alto. La obediencia ofrece estabilidad, la rebelión ofrece incertidumbre, y el cerebro humano, por naturaleza, busca estabilidad, busca seguridad, busca evitar el riesgo. Por eso, incluso cuando las personas sienten que algo no está bien, muchas veces eligen no actuar, eligen no cuestionar, eligen no rebelarse, porque hacerlo implicaría cambiar no solo sus acciones, sino su posición dentro del sistema. Y cambiar de posición puede significar perderlo todo. Pero hay algo más profundo aún, algo que va más allá del miedo externo, y es el conflicto interno. Porque rebelarse no es solo un acto contra la autoridad, es un acto contra uno mismo, contra todo lo que se ha aprendido, contra todo lo que se ha aceptado, contra toda una estructura mental que ha sido construida durante años. Y romper esa estructura duele, genera duda, genera ansiedad, genera una sensación de vacío, porque cuando dejas de obedecer, también dejas de tener una guía clara. Y en ese espacio sin guía aparece la responsabilidad total, la responsabilidad de decidir, la responsabilidad de equivocarte, la responsabilidad de asumir las consecuencias. Y eso es algo que muchas personas prefieren evitar. Por eso la obediencia es tan poderosa, porque no solo organiza la sociedad, también protege al individuo de sí mismo, de sus dudas, de sus miedos, de su incertidumbre. Pero esa protección tiene un precio. El precio de no cuestionar, el precio de no cambiar, el precio de aceptar incluso aquello que no debería ser aceptado. Y ahí es donde la rebelión muestra su verdadero valor, no como un acto de caos, no como una ruptura sin sentido, sino como un acto de conciencia, como el momento en el que el individuo decide recuperar su capacidad de pensar, de evaluar, de decir esto no está bien. Y ese momento es uno de los más difíciles en la vida humana, porque no hay garantías, no hay seguridad, no hay certeza de que la decisión sea correcta. Solo hay una convicción interna, una voz que dice que seguir obedeciendo ya no es una opción. Y cuando alguien escucha esa voz y decide actuar en base a ella, está cruzando una línea invisible, la línea entre ser parte del sistema y cuestionarlo. Pero incluso esa línea no es absoluta, porque la verdadera complejidad de la obediencia y la rebelión es que no son opuestos perfectos. No todo lo que es obediencia es malo, no todo lo que es rebelión es bueno. Ambas pueden construir, ambas pueden destruir. La diferencia está en la conciencia, en la intención, en la capacidad de cuestionar, en la disposición de asumir responsabilidad, porque una obediencia consciente. Durante siglos, la humanidad ha sido educada para creer en una idea aparentemente simple, casi incuestionable, una idea que se repite en familias, escuelas, religiones y sistemas políticos, una idea que define lo que se considera correcto y lo que se considera peligroso. Esa idea es que la obediencia es virtud y la rebelión es error. Desde pequeños aprendemos que obedecer es lo que hacen las personas buenas, disciplinadas, responsables, mientras que cuestionar, resistir o desobedecer es visto como una amenaza al orden
como un signo de rebeldía innecesaria, como un comportamiento que debe ser corregido. Pero lo que rara vez se cuestiona es si esta idea es realmente cierta, porque cuando observamos la historia con más profundidad, cuando dejamos de ver los eventos desde la superficie y comenzamos a analizarlos desde la perspectiva humana, aparece una contradicción inquietante. Muchas de las estructuras que hoy consideramos injustas se mantuvieron gracias a la obediencia, y muchos de los cambios que hoy celebramos nacieron de la rebelión. Imperios enteros se sostuvieron porque millones de personas decidieron obedecer sin cuestionar. Sistemas enteros continuaron funcionando porque la mayoría eligió seguir las reglas establecidas, incluso cuando esas reglas causaban sufrimiento, incluso cuando esas reglas limitaban la libertad, incluso cuando esas reglas contradecían la moral individual. La obediencia mantuvo el orden, pero no necesariamente la justicia, y en ese punto la pregunta comienza a cambiar. Ya no se trata de si la obediencia es buena o mala, se trata de cuándo lo es y cuándo deja de serlo. Porque hay momentos en los que obedecer es necesario, momentos en los que la coordinación, la disciplina y la estructura permiten que una sociedad funcione, momentos en los que la obediencia protege, pero también hay momentos en los que obedecer significa perpetuar algo incorrecto, y es en esos momentos donde la rebelión deja de ser un problema y se convierte en una necesidad. Pero rebelarse no es fácil, no es cómodo, no es seguro. Rebelarse implica enfrentarse a la autoridad, implica desafiar normas, implica romper con lo establecido, implica aceptar el riesgo de estar solo, de ser rechazado, de ser castigado. Y ese es el motivo por el cual la mayoría de las personas no lo hace. No porque no vean el problema, sino porque el costo de enfrentarlo parece demasiado alto. La obediencia ofrece estabilidad, la rebelión ofrece incertidumbre, y el cerebro humano, por naturaleza, busca estabilidad, busca seguridad, busca evitar el riesgo. Por eso, incluso cuando las personas sienten que algo no está bien, muchas veces eligen no actuar, eligen no cuestionar, eligen no rebelarse, porque hacerlo implicaría cambiar no solo sus acciones, sino su posición dentro del sistema. Y cambiar de posición puede significar perderlo todo. Pero hay algo más profundo aún, algo que va más allá del miedo externo, y es el conflicto interno. Porque rebelarse no es solo un acto contra la autoridad, es un acto contra uno mismo, contra todo lo que se ha aprendido, contra todo lo que se ha aceptado, contra toda una estructura mental que ha sido construida durante años. Y romper esa estructura duele, genera duda, genera ansiedad, genera una sensación de vacío, porque cuando dejas de obedecer, también dejas de tener una guía clara. Y en ese espacio sin guía aparece la responsabilidad total, la responsabilidad de decidir, la responsabilidad de equivocarte, la responsabilidad de asumir las consecuencias. Y eso es algo que muchas personas prefieren evitar. Por eso la obediencia es tan poderosa, porque no solo organiza la sociedad, también protege al individuo de sí mismo, de sus dudas, de sus miedos, de su incertidumbre. Pero esa protección tiene un precio. El precio de no cuestionar, el precio de no cambiar, el precio de aceptar incluso aquello que no debería ser aceptado. Y ahí es donde la rebelión muestra su verdadero valor, no como un acto de caos, no como una ruptura sin sentido, sino como un acto de conciencia, como el momento en el que el individuo decide recuperar su capacidad de pensar, de evaluar, de decir esto no está bien. Y ese momento es uno de los más difíciles en la vida humana, porque no hay garantías, no hay seguridad, no hay certeza de que la decisión sea correcta. Solo hay una convicción interna, una voz que dice que seguir obedeciendo ya no es una opción.
Y cuando alguien escucha esa voz y decide actuar en base a ella, está cruzando una línea invisible, la línea entre ser parte del sistema y cuestionarlo. Pero incluso esa línea no es absoluta, porque la verdadera complejidad de la obediencia y la rebelión es que no son opuestos perfectos. No todo lo que es obediencia es malo, no todo lo que es rebelión es bueno. Ambas pueden construir, ambas pueden destruir. La diferencia está en la conciencia, en la intención, en la capacidad de cuestionar, en la disposición de asumir responsabilidad, porque una obediencia consciente, al final de todo, después de explorar la historia, la psicología, los experimentos, las decisiones, las estructuras invisibles que guían el comportamiento humano, queda una sensación incómoda, una sensación que no desaparece fácilmente, una sensación que no se puede ignorar, porque no es una idea externa, es una posibilidad interna. La posibilidad de que la obediencia no sea solo algo que observamos en otros, sino algo que vive dentro de nosotros. Porque es fácil mirar el pasado y juzgar, es fácil ver decisiones ajenas y pensar que uno habría actuado diferente, que uno habría tenido el valor de decir no, que uno habría resistido, que uno no habría cruzado ciertas líneas. Pero la historia, la psicología y la realidad muestran algo distinto. Muestran que la línea entre obedecer y cuestionar no es clara, no es fija, no es permanente. Es una línea que se mueve, que cambia según el contexto, según la presión, según la autoridad, según el miedo y sobre todo, según la conciencia. Porque en la mayoría de los casos, las personas no se despiertan un día y deciden hacer algo extremo. No es una decisión repentina, es un proceso, un camino, una serie de pequeños pasos que parecen insignificantes, decisiones que en el momento no parecen importantes, pero que poco a poco construyen una dirección, y cuando alguien finalmente mira atrás, cuando se detiene a observar hasta dónde ha llegado, a veces ya es demasiado tarde, porque la distancia recorrida no se siente durante el camino, solo se hace visible al final. Y ese es el verdadero peligro de la obediencia, no su existencia, sino su normalidad, lo fácil que es, lo natural que parece, lo poco que se cuestiona. Porque cuando algo se vuelve normal, deja de ser examinado, deja de ser analizado, deja de ser visto como una decisión y comienza a ser visto como parte de la realidad. Y ahí es donde el ser humano se pierde. No en un momento dramático, no en una decisión evidente, sino en la repetición, en la rutina, en la aceptación constante de lo que ya está establecido. Pero incluso dentro de esa realidad hay algo que permanece, algo que no desaparece, algo que no puede ser completamente eliminado, la capacidad de elegir, la capacidad de detenerse, la capacidad de cuestionar. Esa capacidad siempre está ahí, aunque esté dormida, aunque esté ignorada, aunque esté cubierta por capas de hábito, de miedo, de costumbre. Sigue existiendo, y en el momento en que alguien decide usarla, en el momento en que alguien realmente se detiene y se pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto realmente tiene sentido? ¿Esto refleja lo que creo? ¿O solo lo que sigo? En ese momento, algo cambia. No necesariamente en el mundo, pero sí en la mente. Y ese cambio es suficiente, porque es el primer paso fuera de la obediencia automática, el primer paso hacia la conciencia. Pero ese paso no es fácil, nunca lo ha sido, y probablemente nunca lo será, porque implica asumir algo que muchas personas prefieren evitar: la responsabilidad total de sus propias decisiones, sin excusas, sin delegación, sin la protección de una autoridad. Y eso puede ser más aterrador que cualquier otra cosa, porque significa que ya no hay a quien culpar, ya no hay a quien señalar, ya no hay a quien seguir sin cuestionar.
solo queda uno mismo y sus decisiones. Pero quizás ahí, en ese punto incómodo, en ese espacio donde la obediencia ya no es automática, donde la duda vuelve a existir, donde la conciencia se activa, es donde comienza algo diferente, algo más real, algo más humano, porque al final, el verdadero problema no es que los humanos obedezcan, el verdadero problema es que muchas veces no se dan cuenta de que lo están haciendo. Y cuando alguien finalmente se da cuenta, la pregunta ya no es ¿qué debería hacer? La pregunta es mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. ¿Seguirás obedeciendo o empezarás a pensar? Al final de todo, después de explorar la historia, la psicología, los experimentos, las decisiones, las estructuras invisibles que guían el comportamiento humano, queda una sensación incómoda, una sensación que no desaparece fácilmente, una sensación que no se puede ignorar, porque no es una idea externa, es una posibilidad interna. La posibilidad de que la obediencia no sea solo algo que observamos en otros, sino algo que vive dentro de nosotros. Porque es fácil mirar el pasado y juzgar, es fácil ver decisiones ajenas y pensar que uno habría actuado diferente, que uno habría tenido el valor de decir no, que uno habría resistido, que uno no habría cruzado ciertas líneas. Pero la historia, la psicología y la realidad muestran algo distinto. Muestran que la línea entre obedecer y cuestionar no es clara, no es fija, no es permanente. Es una línea que se mueve, que cambia según el contexto, según la presión, según la autoridad, según el miedo y sobre todo, según la conciencia. Porque en la mayoría de los casos, las personas no se despiertan un día y deciden hacer algo extremo. No es una decisión repentina, es un proceso, un camino, una serie de pequeños pasos que parecen insignificantes, decisiones que en el momento no parecen importantes, pero que poco a poco construyen una dirección, y cuando alguien finalmente mira atrás, cuando se detiene a observar hasta dónde ha llegado, a veces ya es demasiado tarde, porque la distancia recorrida no se siente durante el camino, solo se hace visible al final. Y ese es el verdadero peligro de la obediencia, no su existencia, sino su normalidad, lo fácil que es, lo natural que parece, lo poco que se cuestiona. Porque cuando algo se vuelve normal, deja de ser examinado, deja de ser analizado, deja de ser visto como una decisión y comienza a ser visto como parte de la realidad. Y ahí es donde el ser humano se pierde, no en un momento dramático, no en una decisión evidente, sino en la repetición, en la rutina, en la aceptación constante de lo que ya está establecido. Pero incluso dentro de esa realidad hay algo que permanece, algo que no desaparece, algo que no puede ser completamente eliminado, la capacidad de elegir, la capacidad de detenerse, la capacidad de cuestionar. Esa capacidad siempre está ahí, aunque esté dormida, aunque esté ignorada, aunque esté cubierta por capas de hábito, de miedo, de costumbre. Sigue existiendo, y en el momento en que alguien decide usarla, en el momento en que alguien realmente se detiene y se pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto realmente tiene sentido? ¿Esto refleja lo que creo? ¿O solo lo que sigo? En ese momento, algo cambia. No necesariamente en el mundo, pero sí en la mente. Y ese cambio es suficiente, porque es el primer paso fuera de la obediencia automática, el primer paso hacia la conciencia. Pero ese paso no es fácil, nunca lo ha sido, y probablemente nunca lo será, porque implica asumir algo que muchas personas prefieren evitar: la responsabilidad total de sus propias decisiones, sin excusas, sin delegación, sin la protección de una autoridad. Y eso puede ser más aterrador que cualquier otra cosa, porque significa que ya no hay a quien culpar, ya no hay a quien señalar, ya no hay a quien seguir sin cuestionar.
Solo queda uno mismo y sus decisiones. Pero quizás ahí, en ese punto incómodo, en ese espacio donde la obediencia ya no es automática, donde la duda vuelve a existir, donde la conciencia se activa, es donde comienza algo diferente, algo más real, algo más humano, porque al final, el verdadero problema no es que los humanos obedezcan. El verdadero problema es que muchas veces no se dan cuenta de que lo están haciendo. Y cuando alguien finalmente se da cuenta, la pregunta ya no es ¿qué debería hacer? La pregunta es mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. ¿Seguirás obedeciendo o empezarás a pensar